Durante las últimas semanas nos hemos referido a las 5 ofrendas que encontramos en el Antiguo Testamento. En cada una de estas ofrendas hemos descubierto a Jesús. Hemos dejado lo mejor para el final. La última vez ya nos hemos referido al holocausto. El holocausto es la ofrenda más importante de todas. Las ofrendas por el pecado y por la culpa quitan de nosotros nuestro pecado y nuestra culpa, pero el holocausto nos concede favor, el favor de Dios que permanece, favor permanente, porque el holocausto es olor grato para el Señor. Cada una de estas ofrendas representa a Jesús. ¿Te acuerdas? Cada ofrenda representa a Jesús. Comenzaremos con los 2 pasajes que ya hemos considerado la última vez, y de esa manera seguiremos avanzando. ¿De acuerdo? Levítico capítulo 1, versículo 3. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Ofrecerá un macho sin defecto. Jesús no tenía defectos. Sin pecado y único. Ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión, por tanto lo trae a la entrada del tabernáculo para que sea aceptado delante del Señor. Biblia de las Américas. ¿Qué tenía que hacer el israelita? Si quería tener favor divino y si quería recibir bendiciones de Dios, tenía que presentar esta ofrenda, este holocausto delante del Señor, a la entrada del tabernáculo. ¿Ves aquí estas 3 palabras? Para que sea aceptado. Él no podía ser acepto por sí mismo. El holocausto lo hacía acepto. El holocausto lo hacía acepto. ¡Wow! Yo no puedo hacerme acepto agradable por mí mismo. Él me hace acepto. El holocausto, o mejor dicho, Jesús. No podemos merecernos ser aceptados. No podemos aportar nada. Lo único que podemos hacer es aceptar lo que hizo Jesús. ¡Aleluya! Solamente podemos aceptarlo. Alabado sea el Señor. ¿Sabes una cosa? Este holocausto. Considera lo que dijo Pablo en la carta a los Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, versículo 15. Presta atención a lo que dijo Pablo. Por medio de Él, aquí Él es Jesús. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Este es el holocausto que ofrecemos actualmente. El holocausto fue dado, y si sabes que tu holocausto es Jesús y que este definitivo holocausto de Jesús constantemente te hace acepto y que te concede permanente favor, entonces, ¿qué produce eso en ti? Alabanza, agradecimiento, alabanza. Gracias, Jesús, siempre soy aceptado por ti. Gracias, Jesús, porque tú eres mi holocausto y por medio de ti tengo permanente favor divino en mi vida. Gracias, Jesús. Señor, te alabo por ello, te agradezco. Aleluya. Justamente ese es nuestro holocausto en esta dispensación de la gracia. Por tanto, no tener que esforzarnos a presentar este sacrificio de alabanza, sino porque es lo que produce la revelación de lo que significa el holocausto ofrecido por Cristo. Produce agradecimiento y adoración. ¡Wow! ¡Aleluya! El agradecimiento y alabanza fluyen de nuestro interior, siendo conscientes de lo que hizo Jesús por nosotros. ¿No es esto maravilloso? Este holocausto, un sacrificio de alabanza, es el resultado de la revelación recibida respecto a lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¡Aleluya! Imagínate, cada vez que agradeces a Dios, cuando constantemente estás diciendo gracias, cuando le adoras y alabas, cuando la adoración y la alabanza es tu estilo de vida, por todo lugar donde
andes cuando agradeces al Señor en tiempos malos y en tiempos buenos. Decir gracias en días malos y decir gracias en días buenos. No agradecemos por lo malo, sino agradecemos por Jesús. ¿De acuerdo? No agradecemos al Señor por las cosas malas que nos puedan suceder, sino que a pesar de lo malo que te pueda suceder, sigues teniendo suficientes motivos para agradecerle a Él. Imagínate lo que sucede. Sucede que nos identificamos mucho más con la posición de receptores. Aleluya. Sucede entonces que somos mucho más conscientes de que tenemos favor. Tenemos favor. Nuestro enemigo mayor es aquello de lo que somos conscientes. No podemos creer que tengamos favor. Nuestro enemigo y desafío número 1 es la incredulidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pensamos que las cosas no van como deseamos o como nos imaginamos. Comenzamos a cuestionar, ¿dónde está el favor de Dios? Ese es nuestro desafío principal. Por esa razón, la alabanza ayuda a nuestra fe. Nos ayuda a estar enfocados constantemente en Jesús. La última vez hemos considerado otro pasaje. Habíamos ido al Salmo 51. Salmo 51. Allí también nos dirigiremos ahora. Salmo 51. Y leo a partir del versículo 16. Porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Dios no dice esto porque generalmente no tenga agrado en ello, pero lo dice porque así como lo hemos considerado la última vez en la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, porque el holocausto del Antiguo Testamento jamás fue el sacrificio definitivo. En aquel tiempo estas ofrendas, estos holocaustos tenían que repetirse muchas veces. Por ello, el holocausto que le agradó a Dios fue el único sacrificio de Jesús. Lo que le agradó a Dios fue su propio Hijo, quien se entregó voluntariamente. Por tanto, aquí Dios no dijo que aquellos holocaustos en aquellos tiempos no le agradaban, porque en el Antiguo Testamento estas ofrendas y sacrificios tenían que llevarse a cabo a fin de que Israel pudiera sobrevivir. Por tanto, Dios no dice aquí que generalmente estos holocaustos no le agradaran. Con la perspectiva del futuro, en aquel momento, lo que verdaderamente le agradó a Dios fue el sacrificio de Jesús. Por esa razón, estas ofrendas y sacrificios solo son sombras y cuadros tipológicos que señalan hacia Jesús. ¿De acuerdo? Alabado sea el Señor. Por tanto, la sombra no es real, sino que la persona es lo real. Por esa razón, lo que aquí quiere decir es que lo máximo e inmejorable que podía agradar a Dios era solamente Jesús. Y luego está escrito en el versículo 17, el sacrificio grato para Dios. Aquí comienza a referirse a Jesús. El sacrificio grato a Elohim es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. Biblia textual. Muchas personas han afirmado a este respecto. La voluntad de Dios es que primero seas quebrantado. Lo primero que Dios hace es quebrantarte. Tienes que ser quebrantado para que pueda establecerse algo bueno. Se trata de la así denominada teología del quebrantamiento que algunos han establecido. Pero tenemos que comprender que este pasaje no tiene nada que ver con nosotros, aunque David se sentía de esa manera, porque en los Salmos 51 y 32, David se arrepiente de su pecado con Betsabé, también por haber producido la muerte de Urías. Se siente muy mal, realmente tenía que sentirse así. Tienes que comprender cómo funcionan los Salmos de David. Esa es nuestra llave. Si entiendes eso, comenzarás a leer los Salmos de otra manera. ¿Estás interesado en saberlo?
hacerlo? ¿Quieres saber cómo funcionan los salmos de David y lo que realmente significan? ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a contemplar ahora. ¿Cómo funcionan los salmos? ¿Cómo funcionaba David? ¿A qué se refiere el pasaje que acabamos de leer? Volveremos a este pasaje, pero antes de ello nos dirigimos a Hechos capítulo 2 y leemos allí a partir del versículo 29. Aquí puedes ver cómo funcionaban una gran parte de los salmos de David. ¿De acuerdo? Hechos 2 a partir del versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David. Por tanto, aquí se trata de David. Estamos hablando de David, que murió y fue sepultado. También esto es cierto. David no es una leyenda o un personaje de ciencia ficción. David vivió y murió, ¿de acuerdo? Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Esto es muy interesante. La última vez que estuve en Israel, el pastor Avi me mostró dónde están sepultados algunos de los profetas. Eso es realmente interesante. Es grandioso, por ejemplo, saber, wow, allí está sepultado el profeta Samuel y allí el otro profeta. Realmente sumamente interesante. De algunos se sabe exactamente dónde fueron sepultados y de otros no se sabe con exactitud. Que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Versículo 30. Pero siendo profeta, David era un profeta, por tanto en los salmos hablaba proféticamente. Hablar proféticamente se refiere siempre a acontecimientos futuros, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Esto es el trono de David. David sabía por medio de la palabra profética y de las promesas de Dios que en cuanto a la carne Cristo sería su descendiente. Por esa razón encontramos a David en la genealogía, en esta línea de sangre, ¿de acuerdo? De su descendencia se levantaría el Cristo. Esto significa que David también es un cuadro tipológico y una sombra, un tipo. Su vida, como también aquello que escribió, son a veces reflexiones. Esto lo constituye en un tipo de Jesús. Esto lo constituye en un tipo de Jesús. Contempla lo que está escrito en el siguiente versículo. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, ni su carne vio corrupción. David hablaba de Jesús en sus salmos, ¿de acuerdo? David hablaba de Jesús en sus salmos, ¿de acuerdo? Porque vio anticipadamente a Jesús, en base a ello escribió salmos. Presta atención al siguiente versículo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. David ya había visto la resurrección. Él había contemplado la resurrección, ¿cierto? Él vio que Jesús iba a ser crucificado, que iba a morir por nuestros pecados. ¿Cómo funcionan los salmos? ¿Cómo funcionan los salmos? Escribió una gran parte de los salmos como previsor de Cristo, como previsor de Cristo. Esto quiere decir que sus salmos hablan de Jesús. ¡Wow! Sus salmos hablan de Jesús. ¿Sabes una cosa? Los escritores del Nuevo Testamento comprendieron esto. El apóstol Pablo comprendió esto. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas, pero también Pablo lo comprendió. Contempla lo siguiente en Romanos 4, versículos 6 al 8. Estas son las palabras de Pablo. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Aquí Pablo cita un salmo.
salmo, un salmo de David. Siguiente versículo, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Siguiente versículo, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Quién dijo esto? Pablo no había dicho esto. David lo dijo. ¿Dónde lo dijo? En el Salmo 32. Contémplalo en el Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aleluya. ¿De dónde tomó Pablo esto? Lo tomó de David. David era un previsor y profetizaba, hablaba anticipadamente de Jesús. Cuando David se refiere en el Salmo 51, versículos 16 y 17 al holocausto, él se refiere al espíritu quebrantado y contrito. Entonces se está refiriendo anticipadamente a Jesús, porque Jesús era el holocausto. Cuando Jesús estuvo colgado en la cruz, su espíritu fue quebrantado. Su espíritu fue quebrantado. Como holocausto sufrió tanto que dijo, tengo sed, porque todo el juicio de Dios fue descargado y llegó a su fin en su cuerpo. Jesús absorbió toda la ira de Dios. Jesús absorbió toda la ira de Dios. Jesús sufrió en la cruz, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros no nos podemos imaginar los grandes sufrimientos de Jesús. Él, quien no conoció pecado, fue hecho pecado. La primera vez que Jesús experimentó prácticamente el pecado en él, con él, sobre él, fue en la cruz. Anteriormente no supo cómo se palpaba el pecado, cómo se podría llegar a pecar. Jesús no tenía la naturaleza del pecado. Él era plenamente perfecto. Recién en la cruz todo el pecado fue cargado sobre él. Recién allí experimentó el pecado. Naturalmente Dios sabe lo que es, pero Jesús vivió completamente sin pecado. ¡Wow! Tremendo lo que tuvo que experimentar. ¡Qué tremendo sufrimiento que tuvo Jesús! Su espíritu fue azotado, su espíritu fue quebrantado, su espíritu tuvo allí un papel preponderante. Este castigo fue tan intenso que significó un completo quebrantamiento. Al fin y al cabo Jesús murió, visto físicamente, a causa de un corazón quebrantado, porque su corazón no podía aguantar más seguir sufriendo en la cruz. Jesús no se desangró en la cruz. Jesús no tuvo ese tipo de colapso en la cruz. Su corazón no podía soportar más el corazón del hombre físico. Jesús murió a causa de un corazón quebrantado. Por tanto, David en el Salmo 51 se estuvo refiriendo precisamente al holocausto. Esto significa que Jesús cargó quebrantamiento sobre sí para poder sanarte de ello. Aleluya. La teología que afirma que Dios tiene que quebrantarte primero para poder hacer algo bueno de ti es una teología esquizofrénica. Los seres humanos son quebrantados a causa de su propio orgullo. Se quebrantan a causa del orgullo, pero de ninguna manera a causa de que Dios nos quebrantara. Jesús vino para sanar a los quebrantados de corazón. Jesús experimentó quebrantamiento para poderte conceder sanidad. Jesús cargó la enfermedad para poder sanarte. Él cargó el pecado para poderte justificar. Aleluya. Él cargó condenación y juicio para que nosotros podamos recibir bendición. Jesús cargó la maldición para poder bendecirnos a nosotros, para poder concedernos favor. Aleluya. Jesús cargó todo por ti y por mí, para favorecernos a nosotros. Contempla lo que está escrito en Lucas 4, versículo 18. Para mí fue la mejor predicación de Jesús. Aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí para quebrantarte. Para quebrantarte. Piensa.
Dios no necesita ungir a alguien para de esa manera poder quebrantarte. ¿De acuerdo? Dios necesitaba ungir a alguien para poderte sanar. Dios no unge para quebrantar. ¿Cuál es la razón por la que el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús? Para dar buenas nuevas a los pobres. Para dar buenas nuevas a los pobres. Esto es el Evangelio, el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de la justicia divina. El Evangelio es la buena noticia de la justicia divina y no es la pecaminosidad del ser humano. Porque el Evangelio es poder de Dios, el poder de Dios, la justificación para el ser humano y no de la pecaminosidad del ser humano. Por tanto, las buenas nuevas son el Evangelio, dar buenas nuevas a los pobres. Y en segundo lugar dijo Jesús, en segundo lugar de un total de 5 está escrito, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué clase de Dios tenemos? ¿Tenemos un Dios de quebrantamiento o tenemos un Dios sanador? ¿Ves de dónde proviene esta teología de quebrantamiento? Yo te puedo decir de dónde proviene. La teología de quebrantamiento proviene de una teología que ha sido establecida antes de la cruz. La cruz es el corte más profundo en la historia de la humanidad. Los mayores cambios para el planeta Tierra y para los seres humanos que viven en ella fueron producidos por la cruz. Existía un tiempo antes de la cruz y también existía una teología antes de la cruz, pero también existe un tiempo después de la cruz. Después de la cruz no aparece más el quebrantamiento. Lo que vemos luego de la cruz es sanidad del quebrantamiento. ¿De dónde proviene pues la teología del quebrantamiento? Mayormente se toma del libro de Job, mayormente los sufrimientos de Job, ¿de acuerdo? Mayormente se la fundamenta en Job, especialmente en Job 5, versículo 18. Mayormente la teología del quebrantamiento está basada en este versículo, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Mayormente la teología del quebrantamiento está basada en este versículo. ¿Estás preparado para ser quebrantado? ¿Estás dispuesto a caminar por el desierto? Gracias a Dios porque Jesús estuvo en el desierto. Amén. Gracias a Dios que Jesús tuvo un espíritu quebrantado para que mi espíritu fuera hecho nuevo, para que pudiera nacer de nuevo. Repito, las personas se quebrantan por sí mismas. Dios no hace falta para ello. Nuestros caminos sin Dios nos conducen al quebrantamiento. Para ello Dios no es necesario. Por el contrario, Dios toma lo quebrantado y lo salva. Dios sana y restaura. ¿Por qué razón se estableció esa teología? A causa de la perspectiva antes de la cruz. Job vivió antes de la cruz. Job había dicho que nadie podía ocupar su lugar y viendo hacia el futuro dijo, yo sé que mi Redentor vive. Parecido al caso de David. Job percibió el futuro, pero en su tiempo todavía no se había llevado a cabo la obra de redención. Jesús todavía no había sido clavado en la cruz. La historia de Job sucedió antes de la cruz. Justamente, esa es la gran diferencia. Nosotros no vivimos más bajo la ley, ¿de acuerdo? Tampoco vivimos en los tiempos de Job. Nosotros vivimos en el tiempo después de la cruz. Aleluya. Y eso es completamente diferente. El nuevo pacto no comenzó en Mateo 1. El nuevo pacto comenzó en Mateo 27 cuando murió Jesús. Allí comenzó el nuevo pacto cuando fue derramada la sangre de Jesús. Recién en ese momento comenzó el nuevo pacto. Por eso está escrito en Gálatas 4 que Jesús nació de una virgen y fue colocado
bajo la ley. Jesús cumplió la ley, por lo cual ministraba bajo la ley. Por esa razón, el nuevo pacto comenzó con su muerte. Ese fue el doble mandato de Jesús. Por una parte tenía que cumplir la ley, porque la ley requiere justicia. Uno tenía que cumplirla. Job creía que podía cumplir la ley, pero realmente fracasó. Jesús vino bajo la ley para poder cumplirla. Fue el único ser humano que la cumplió para que los requerimientos de la ley fuesen cumplidos, porque la ley tenía que ser cumplida, pero no por medio de ti o de mí. Tenía que ser cumplida por medio de Jesús. Aleluya. La otra parte del mandato era hablar proféticamente respecto a lo nuevo que estaba por llegar. Aleluya. Hablando del Espíritu Santo que vendría para que nosotros no quedáramos huérfanos, para que no quedáramos solos. Anunciaba el nuevo mandamiento del amor, anunciaba la venida del Espíritu Santo, las nuevas lenguas vendrían. Todas estas cosas las anunciaba Jesús. Cree pronunciando el nuevo pacto que estaba por llegar. Ese era su doble mandato. Era cumplir la ley y por otra parte anunciar la llegada del nuevo pacto. Como profeta anunciaba la venida del nuevo pacto. En la cruz Jesús fue nuestro sumo sacerdote. Hasta el día de hoy Jesús está activo como nuestro sumo sacerdote. Es muy importante que entendamos correctamente estas cosas. La teología del quebrantamiento proviene de Job y también del Salmo 51. En estos pasajes están fundamentadas las teologías del quebrantamiento. Estas te dicen, hermano o hermana, eso es lo que le agrada a Dios. A Dios le agrada un espíritu quebrantado, le agrada un corazón quebrado. Eso es lo que Dios exige de ti. Piensa, lo que Dios quiere es que por medio de la gracia aprendamos humildad. A Dios le agrada la humildad y la gracia nos conduce directamente a la humildad. La gracia nos guía directamente a la humildad divina, porque por medio de la gracia todos mis propios esfuerzos, todo mi narcisismo, todo mi yo es extraído de mi ser. Todo mi comportamiento narcisista desaparece porque yo sé que Él hizo todo por mí. Jesús arranca de mi interior todo mi egoísmo. Jesús arranca de mi interior todo mi egoísmo. Eso sucede cuando me coloco bajo la gracia. Se trata de un maravilloso proceso, realmente lo es. Bajo la gracia somos transformados cada vez más a la imagen de Jesús. Seguramente que esto no sucede de hoy para mañana, pero debido a que por medio de la gracia realizamos que todo sucede a causa de su favor inmerecido. ¡Wow! Yo no puedo aportar nada de mi parte. Lo único que puedo hacer es ponerme a su disposición. De eso se trata. Yo me pongo a disposición del Señor y digo, Señor, soy un recipiente de tu gracia. Obra por medio de mí. Por tanto, el quebrantamiento no tiene sentido alguno, porque Jesús fue quebrantado en nuestro lugar a fin de que Dios no tuviera que quebrantarnos más a nosotros. Contempla lo siguiente en Mateo 12, versículo 20. Mateo 12, versículo 20. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. A veces lo único que les suele quedar a las personas es este pábilo humeante. No dan más y lo único que queda es un poco de humo. Para verlas hay que mirar muy detenidamente. Inclusive ese pequeño humo parece desaparecer por completo. ¿Piensas que Dios apaga tu luz? Él no apaga tu luz, más bien la enciende. Dios no nos apaga, más bien nos enciende, nos inflama. Pablo dice que seamos ardientes en el Espíritu. Dios enciende y no apaga. Es muy bueno saber que Dios no te apaga. ¿Qué hace Dios con la caña cascada? Dios no la quiere quebrar. Dios no quiere apagar el pábilo. Él quiere mantenerlo encendido. ¡Wow! ¡Aleluya! Por esa razón, si te sientes como una caña cascada quebrada, Dios te levantará. Amén. A veces nos sentimos así.
¿cierto? Nos sentimos quebrados y como si nuestra luz fuera apagada. Soy el único que a veces me siento así, pero pastor, tú no puedes sentirte así. Tienes que saber que mis sentimientos no han sido redimidos. Esa es la cuestión. El problema es que Dios no ha salvado todavía mis sentimientos. Por esa razón nos renovamos en el espíritu de nuestra mente, ¿de acuerdo? Porque tus sentimientos siguen siendo tus sentimientos. Tus sentimientos son renovados. ¿De qué manera? Son renovados en la medida en que permites que las verdades de la palabra de Dios penetren en tu interior, mientras absorbes las verdades del Señor, permitiendo que penetren en tu interior. Aleluya. Entonces percibimos la perspectiva correcta y cuando nuestro espíritu es fortalecido, llegamos al punto en que nuestro espíritu está por encima de nuestros sentimientos, ¿de acuerdo? Entonces la próxima vez que nos sentimos como un pábilo que se va apagando, vencemos por medio de nuestro espíritu, vencemos. Si nuestro espíritu está lleno con las verdades del Señor, puede entonces reinar sobre los sentimientos. Gloria al Señor. Si nuestro espíritu está alimentado con la buena palabra de Dios, alabado sea el Señor, entonces aprendemos a reinar sobre los sentimientos, a fin de que los sentimientos no nos gobiernen. En parte nuestros sentimientos todavía nos dominan, pero paso a paso vamos aprendiendo a estar por encima de ellos, porque mis sentimientos no son mi fe, ¿de acuerdo? Porque mis sentimientos no son mi fe, ¿de acuerdo? A veces me he sentido miserable, justamente 10 minutos antes de la reunión, a causa de razones personales. En esos momentos yo sabía que tenía que salir pronto a la plataforma para predicar, pensando, ¿cómo puedo predicar yo hoy? En momentos tales, tienes que saber que tus sentimientos no son tu fe. Entonces, subo a la plataforma en fe, sino en el Señor. No voy a tener que estar batallando con mis sentimientos durante 1 hora. Alabado sea el Señor. Resultó todas las veces, cada vez. Resultó simplemente porque mis sentimientos no son mi fe. Mis sentimientos, mi alma, mis emociones pueden ser como un sube y baja, de aquí para allí, abajo y arriba. Pero si me dirijo a la plataforma en fe, entonces mi espíritu toma el control. Amén. Por tanto, mis sentimientos no son mi fe. Estas cosas las puedes separar y cada vez aprendemos a separarlas. Cada vez más aprendemos a separarlas. Pero si tú crees que Dios te lleva por un camino del quebrantamiento, estás completamente entregado a tus sentimientos. Escucha, esto es muy importante. Si crees que Dios constantemente te quebranta con el fin de hacer algo bueno de ti, estás entonces completamente entregado a tus sentimientos, porque entonces asocias tus sentimientos negativos con que es la voluntad de Dios. Piensas que Dios te manda quebrantamiento para que aprendas algo. El Señor, empero, nos quiere ayudar, nos quiere sanar y liberar. Alabado sea el Señor. Él levanta y no quebrará la caña cascada. ¿No es realmente bueno saber que tenemos un Dios bueno? Amén. Sobre todo cuando te encuentras en depresión, cuando estás luchando constantemente contra la depresión. Algunos días te sientes mejor y otros días todo lo contrario. Por esa razón es muy importante oír que Dios es un Dios bueno, que Dios es por ti, que te ayuda. Nuestro cuerpo es fortalecido por medio de una buena prédica y no por medio de una prédica negativa, no por medio de un mal mensaje. Nuestra mente está muy envuelta cuando constantemente estamos oyendo cosas negativas, especialmente si escuchas que Dios te castiga o tienes malos pensamientos respecto de ti. En ese caso no puedes evitar las depresiones.
¿Sabías que la ciencia ha descubierto que en pacientes que tienen que volver a fortalecer su musculatura, que si estos se concentran en sus pensamientos, en sus músculos, y estos sin entrenamiento físico, los músculos son fortalecidos? Los músculos no se regeneran completamente, pero pueden ir fortaleciéndose, simplemente porque los pacientes se concentran en sus pensamientos, en ello, y esto sin ejercicio alguno, sin ejercicio alguno. ¿Ves? Bueno, nosotros no aprobamos la telepatía, tampoco la acción de leer los pensamientos. ¿De acuerdo? Eso no es lo que nosotros aprobamos, pero lo que quiero decir con ello es que tu mente posee poder. Por tanto, si nutres tu mente con cosas negativas e inclusive con cosas teóricamente negativas de parte de Dios, por ejemplo, pensando que Dios tiene pensamientos negativos sobre ti, ello daña tu cuerpo por medio de tu mente. Ese es el problema. Por esa razón, un buen mensaje fortalece los huesos. Un mensaje que te dice que Dios es bueno ayuda a tu cuerpo, ayuda a tu carne, porque primero pasa por tu cabeza, por tu mente. Es guardado, tú lo oyes y luego se traslada a tu cuerpo. Por esa razón Dios te dice que es tu sanador, que es tu libertador, que Él es quien te libera. Nosotros todos todavía estamos llevando con nosotros muchos pensamientos tóxicos y estos pensamientos tóxicos envenenan nuestro cuerpo. Al fin y al cabo, eso nos conduce a una muerte prematura. Sucede si mantenemos estos pensamientos tóxicos durante largo tiempo. Mayormente se trata de pensamientos de condenación. Justamente, también pensamientos como creer que Dios nos quebranta, y vaya a saber cuántas cosas negativas todavía Dios tiene planeadas para mí. Todos estos pensamientos tóxicos no te ayudan, sino más bien te perjudican. Por tanto, nuestra mente posee gran poder. Por esa razón Jesús dijo que prestemos atención a lo que oímos. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. En otras palabras, si estamos llenos de pensamientos negativos y nos llenamos de ellos, eso se manifestará seguramente negativamente en nuestro cuerpo. Pero si tenemos muchos impulsos positivos y de pensamientos positivos, eso también se manifestará positivamente en nuestro cuerpo. Si Dios hubiese querido que este fuera un mundo triste, entonces hubiese creado solo 3 tipos de peces: grises claros, grises intermedios y grises oscuros, ¿cierto? Si Dios hubiese querido que este mundo fuera un mundo triste, entonces el cielo siempre sería gris. Nunca veríamos un cielo azul o un cielo blanco, o un cielo crepuscular, o una maravillosa aurora, o veríamos una mezcla desordenada de colores. Si Dios quisiera que este mundo fuera muy turbio y que tú también fueras muy turbio y apagado, hubiese creado 3 tipos de pájaros: gris claro, gris intermedio y grises oscuros. Dios hubiese hecho 3 tipos de seres humanos: grises claros, grises intermedios, grises oscuros. Si Dios hubiese querido que el mundo fuese turbio, podría haberlo hecho turbio. Pero ¿has contemplado cuántas especies diferentes de peces existen? ¿Cuántos colores diferentes existen? ¿Cuántos sombreados hay? ¿Cuántos tipos diferentes de pájaros existen? ¡Wow! A mí me agrada mucho oír temprano por la mañana el cántico de los pájaros. A mí me agrada oírlo. A mí me agrada, alabado sea el Señor. Es maravilloso poder contemplar esos millares de peces. ¡Qué riqueza! Tenemos un Dios rico. Amén. Tenemos un Dios rico. Amén. Ahora quiero mostrarte aquello que Dios ha quebrado en tu vida. Dios ha quebrado algo en tu vida. No te ha quebrado a ti, sino que ha quebrado algo en tu vida una vez y para siempre. Vayamos para ello a Isaías 9, versículo 4. Aleluya. ¿Estáis todos contentos? Un buen mensaje fortalece los huesos. ¿Qué quebranta Dios?
porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Dios quebrantó al opresor de tu vida. Aquello que te impulsa negativamente, aquello que constantemente te conduce a un callejón sin salida, en cuanto a aquello que siempre te impulsa desde los sentimientos, comprende que Dios ha quebrado al opresor. Lo he probado y cotejado con muchos comentarios. Este opresor, este yugo es el yugo del pecado que Jesús ha quebrado sobre nuestras vidas. Porque Jesús es nuestra ofrenda por la culpa, también es nuestra ofrenda por el pecado, aleluya. Eso es lo que ha quebrado. Aquello que nos impulsa negativamente lo ha quebrado. ¡Wow! Por tanto, Dios no nos quebranta a nosotros, sino que quiebra aquello que te impulsa, quiebra lo insano. Impulsos sanos son necesarios, una motivación sana es muy importante, pero también existen algunas cosas negativas que nos impulsan, cosas malas que nos impulsan, cosas malas que nos impulsan. Dios ha quebrado estas cosas en nuestras vidas. Aleluya, alabado sea el Señor. La próxima vez, cuando eres atormentado por el opresor, acuérdate de este pasaje. Responde, Dios te ha quebrado a ti. Aquello que me impulsa ha sido quebrado. El yugo ha sido roto. Abre tu boca y exprésalo. Permite triunfar a tu fe sobre tus sentimientos. Exprésalo con tu boca. Aleluya. Porque lo que dices es el resultado de tu fe. ¿De acuerdo? Tu confesión positiva es el resultado de tu fe. Exprésalo. Es muy importante que en ciertos lapsos volvamos a considerar estas cuestiones básicas, justamente cuando las cosas no caminan como debieran. Abre tu boca y proclama. Cuando Pablo fue llevado a Roma por los soldados romanos como prisionero, cuando fue llevado prisionero la primera vez, allí en el camino hacia Roma, fue atado a un poste. Allí en el camino hacia Roma fue atado a un poste y lo querían castigar. Los romanos querían castigarle y ataron al pobre Pablo. Esto lo puedes encontrar aproximadamente en Hechos, en los capítulos 21, 22 y 23, al final del libro de los Hechos. Lo habían atado y lo querían azotarle con latigazos. Querían castigarlo por todo el alboroto, pero el alboroto no provino de Pablo, sino de las personas envidiosas, ¿de acuerdo? Le querían castigar, le habían atado a un poste, estaba allí atado a este poste, ¿de acuerdo? El soldado romano ya estaba preparado con su látigo y Pablo estaba atado al poste. Pablo tenía dos posibilidades. Permitía esa situación o atado al poste abría su boca. Él estaba allí atado. El soldado romano estaba preparado con su látigo para azotarle con no pocos latigazos. ¿Te puedes imaginar que después de tantos azotes a un hombre joven se lo ve después viejo? Pablo estaba allí atado. El soldado romano estaba por dar el primer latigazo. Y Pablo dice, momento, está permitido castigar a un ciudadano romano. El soldado se asusta y se retira. Cuidado. Pablo era ciudadano romano y ningún ciudadano romano podía ser castigado o condenado sin juicio previo. Pablo abrió su boca, dijo que tenía derechos como ciudadano y esos eran sus derechos romanos.
Tú tienes un derecho ciudadano y ese derecho es celestial. Amén. Ese derecho es celestial. Por esa razón, cuando viene el opresor o propulsor, cuando viene el soldado con su látigo, abre entonces tu boca y di: momento, momento, atención, señor opresor o propulsor, está escrito que tu yugo ha sido quebrado, tu poder ha sido destruido, ese yugo no está más sobre mí, no te es permitido azotar a un ciudadano celestial. Abre tu boca, abre tu boca. Pablo tenía dos posibilidades. Por una parte, tolerar los azotes y tener luego, durante un montón de meses, problemas físicos, o por otra parte, abrir su boca. Por otra parte, Jesús fue quien no abrió su boca. Por otra parte, Jesús fue quien no abrió su boca. ¿Sabes por qué razón? Porque Él fue azotado en tu lugar, o sea, por ti. Porque Él cargó sobre sí el castigo y los azotes que tú debieras haber recibido, que tú debieras haber recibido. Pablo abrió su boca. Jesús cayó por ti y por mí. Jesús cayó y enmudeció. Jesús cayó y enmudeció, porque Él cargó sobre sí tu quebrantamiento, cargó todos los azotes y tu culpa. Jesús cayó a fin de que tú puedas abrir hoy tu boca con autoridad. Aleluya. A los presentes los invito a ponerse de pie. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Si te encuentras aquí o estás escuchando por internet y tienes algún desafío como un problema, una depresión, enfermedad, algo negativo en tu vida, entonces quisiera que desde ahora abras tu boca. Aleluya. Jesús cargó tu quebrantamiento para que tú no fueras impulsado por el opresor. Abre tu boca y di: momento, momento, enfermedad, no te es permitido seguir actuando en mi cuerpo. Quebrantamiento físico, no te es permitido seguir actuando en mi cuerpo. Reacciona y abre tu boca. Amén. Depresión, no te es permitido seguir imponiendo tinieblas sobre mis pensamientos. No te es permitido imponer tinieblas. No te es permitido imponer a un hijo de Dios estas tinieblas, porque yo vivo en lugares celestiales, porque yo vivo en lugares celestiales. Amén. En cuanto a tentaciones o pecados, di: tentador, no te es permitido conducirme a esas tentaciones. Cállate la boca. Amén. Abre tu boca. Detén lo negativo, porque tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. Deténlo. Jesús cayó para que puedas abrir tu boca con autoridad. Aleluya. ¿Ves? Esa es la falsa interpretación que tienen ciertas personas. El pastor Mijael ha leído hoy de alguien que piensa que la voluntad de Dios para nosotros es el sufrimiento. En ello no estamos de acuerdo. Jesús sufrió por nosotros. Jesús cayó por nosotros en el sufrimiento para que nosotros podamos detener al sufrimiento. Aleluya. Nosotros sufrimos persecución. No todos nos aman. Se trata en este caso del sufrimiento cristiano que todavía existe. Jesús dijo que el mundo nos odia. Existe el sufrimiento de la persecución, pero eso es algo completamente diferente a un sufrimiento permitido por Dios para que aprendamos algo. Jesús ha sufrido en nuestro lugar para que nosotros podamos decir: detente. Aleluya, aleluya. A no todos les viene bien esto. Este tipo de persecuciones las llevamos con agrado, porque sabemos que podemos ayudar a muchos por medio de la proclamación del Evangelio de la gracia. Jesús fue quebrantado para que tú no tuvieras que pasar por el quebrantamiento. Padre, te agradezco por este maravilloso día que nos has concedido hoy, por la verdad de tu palabra. Te agradezco porque justamente ahora sucede liberación en todos estos ámbitos que
acabamos de mencionar y porque cada uno comienza a abrir su boca con autoridad diciendo: detente en el nombre de Jesús. Opresor, detente ahora en el nombre de Jesús. Padre, te agradezco que no somos un pueblo enmudecido, sino que somos un pueblo que proclama la verdad. Aleluya. Gracias que no somos un pueblo enmudecido, sino que somos un pueblo que tiene el coraje de abrir su boca y de defender sus raíces cristianas. Amén. Y así como lo ha dicho nuestra canciller, debemos estar fundamentados en la Biblia y debiéramos volver los domingos a las iglesias. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gracias, Padre, por este día, porque podemos revelar a Jesús como Él es, lo que ha hecho y que Él es el centro de nuestra vida y seguirá siendo el centro de nuestra vida. Gracias, Señor, por todo lo bueno. Amén y amén.